Buenas noches, oyentes del otro lado del dial, caminantes del insomnio, almas que se refugian en este rincón del dial. Esta noche vamos a internarnos en la vasta llanura pampeana, ese horizonte infinito donde el campo parece no terminar nunca, donde el viento es dueño del silencio, y donde a veces en las noches sin luna pueden escucharse pasos que no son humanos. En una estancia perdida entre campos secos vivía la familia Villalba, el padre, don Apolinario, hombre recio de manos curtidas, ganadero de toda la vida, la madre, doña Emilia, maestra rural, de voz dulce pero mirada firme, y su único hijo, Pedro de 15 años, un chico inquieto, soñador, que alternaba sus tiempos entre los estudios y las tareas del campo. Era diciembre, y la sequía castigaba desde hacía meses. El sol rajaba la tierra, los animales bajaban flacos a los estanques casi vacíos. Los peones murmuraban que algo raro estaba pasando, y no era solo la falta de agua. Una mañana Pedro fue el primero en ver la escena. 3 ovejas tiradas en el corral, sin una gota de sangre en sus cuerpos. No había huellas de puma, ni rastro de perro suelto. Solo cortes limpios, como hechos por un bisturí. «Papá», balbuceó el chico, con la voz temblando, «las ovejas están muertas». Don Apolinario se acercó, miró los cuerpos, apretó la mandíbula. «Algún maldito ladrón o algún animal raro. No te preocupes, hijo, yo me encargo». Pero en su voz había un matiz extraño, un matiz que Pedro no olvidaría. Esa misma noche, cuando el sol se hundía detrás del horizonte naranja, la madre encendió el farol de la galería y con voz baja le contó a su hijo algo que Apolinario odiaba escuchar. Tu abuelo decía que en épocas de sequía volvía la criatura, el que chupa la sangre, el que viene de noche cuando nadie lo espera. Pedro tragó saliva. ¿El chupacabras, mamá? Eso lo dicen en la tele, en otros países. Ella lo miró fijo, con una serenidad que hablaba más que el viento de agosto. No, hijo, acá también está, y tu abuelo lo sabía. Fue entonces cuando en medio del silencio absoluto del campo, los perros empezaron a ladrar. Parecía como si algo invisible cruzara la llanura. Los días siguientes, el campo pareció guardar un silencio más pesado que nunca. Hasta los pájaros parecían ausentes. Solo quedaba ese viento incesante que barría la tierra seca y silbaba entre los alambrados. Pero cada noche, al caer el sol, los perros de la estancia comenzaban a inquietarse. Ladraban hacia la nada, hacia la oscuridad de los corrales. Y luego, nada. Como si algo los hubiera roto por dentro. Pedro no podía dormir. Desde la ventana de su cuarto veía la llanura, interminable, negra, con un horizonte que parecía tragarlo todo. A veces creía distinguir movimientos entre los matorrales, sombras rápidas, bajas, que desaparecían en un parpadeo. Don Apolinario cada mañana revisaba los corrales con los peones, y cada mañana aparecía un nuevo animal muerto, un cordero, un ternero, siempre igual, sin sangre, sin huellas alrededor, como si la tierra misma hubiera tragado la explicación. «Son pumas», decía él, obstinado con la voz dura. «Alguno que aprendió a matar distinto». Pero nadie en el campo le creía. Los peones murmuraban entre dientes, se persignaban, y uno de ellos incluso pidió irse, antes de que fuera tarde. Esa noche, Pedro decidió no dormir. Se escondió en la galería con una manta,
en silencio, apenas respirando. El farol iluminaba poco, apenas un círculo amarillo contra la inmensa oscuridad. Las horas pasaban lentas y entonces lo escuchó. Un ruido seco, como un aleteo pesado, un crujido en el alambrado, seguido de un silencio tan absoluto que helaba los huesos. Pedro contuvo la respiración, miró hacia los corrales. La sombra estaba ahí. No era un puma ni un perro, era más alto, deforme, con un movimiento extraño, casi como zigzagueara y saltara a la vez. Los caballos comenzaron a bufar, a patear al suelo. Los perros no ladraron, se escondieron, con el rabo entre las patas, gimiendo como criaturas vencidas. Y en ese instante, cuando la silueta se inclinó sobre un animal indefenso, Pedro vio un brillo, 2 ojos rojos brillando en la oscuridad. El chupacabras. Su corazón martillaba, quiso gritar, pero algo dentro de él lo detuvo, el miedo, o quizás una voz interior que le decía: no hagas ruido. De pronto, una mano firme lo sujetó del hombro. Era su madre. Adentro, Pedro, ya. Emilia lo abrazó con fuerza. Él estaba temblando. Lo vi, mamá, tenía ojos rojos. Ella no respondió, lo miró en silencio, y en sus ojos había miedo verdadero. El mismo miedo que había visto en su padre años atrás, cuando hablaba de esa criatura en noches de sequía. Don Apolinario ya no podía seguir negando lo evidente. El rumor corría por los campos vecinos, y algunos peones juraban haber visto la figura entre los matorrales. Uno dijo que de madrugada vio una sombra saltar el alambrado, como si no existiera. Otro, que escuchó un chillido agudo, inhumano, que le atravesó el pecho como un cuchillo. Esa noche decidió hacer guardia con la escopeta cargada, sacó una silla a la galería y se sentó bajo el faro. Esperó. Pedro, escondido tras las cortinas, no le sacaba los ojos de encima. Las horas avanzaban. El silencio de la llanura era un silencio vivo, palpitante, como si algo acechara en cada sombra. Y entonces el caballo más viejo relinchó, de tal manera que se oyó como un grito desgarrador, seguido de un golpeteo de patas pegándole al suelo. Don Apolinario se puso de pie, escopeta en mano. «Ahí estás», murmuró entre dientes. Se oyó un ruido metálico, el alambre del corral cediendo, como si unas manos invisibles lo arrancaran de cuajo. Pedro corrió hasta la puerta, queriendo salir, pero su madre lo detuvo con un grito. «No, quédate». El farol iluminó apenas una franja de tierra. Ahí 2 ojos rojos aparecieron de la nada, flotando en la oscuridad. Se movían lento, con una cadencia imposible, como un depredador que disfruta el miedo antes de atacar. Don Apolinario alzó la escopeta, apretó los dientes y disparó. El fogonazo iluminó fugazmente la criatura. Pedro alcanzó a verla, alta, encorvada, con una piel extraña, grisácea, y una boca que no parecía de este mundo. El disparo resonó, pero no hubo caída, no hubo sangre. La sombra se movió, rápida que cualquier animal del campo, y desapareció entre los pastizales. El silencio volvió, más terrible que antes. Don Apolinario quedó inmóvil, apretando el arma con los nudillos blancos. «No es de acá», dijo al fin, apenas un susurro. Pedro lo escuchó, y en ese instante comprendió que su padre ya no podía ocultar la verdad. Esa noche nadie durmió en la estancia. La familia se reunió en la cocina, con el fuego encendido, esperando que la luz espantara a lo que rodeaba afuera. Pero todos sabían, en lo más profundo, que la criatura volvería, y que cada vez se acercaba más. La madrugada avanzaba, espesa, interminable. El fuego de la cocina se había apagado, dejando brasas anaranjadas que apenas resistían.
De pronto, un sonido cortó la calma. No fue un relincho ni un mugido, fue un quejido profundo, largo, como si la tierra misma exhalara dolor. Don Apolinario saltó de la silla, corrió hacia la galería, con la escopeta en mano. Pedro lo siguió en silencio, pese al grito de su madre. El corral central temblaba de vida, los animales se agitaban, desesperados, chocando unos con otros, como si quisieran huir de algo invisible. Y entonces lo vio, ahí estaba, dentro del corral. La criatura había entrado, su figura se recortaba contra la luna, alto, huesudo, con extremidades largas y desproporcionadas, la piel brillaba como un cuero mojado, y los ojos, dos brasas encendidas que miraban directo hacia ellos. Don Apolinario levantó el arma, pero antes de disparar, el chupacabras hizo algo inesperado. Se irguió, se estiró hacia casi tocar la altura del poste más alto del corral, y emitió un sonido gutural, profundo, que no era un rugido animal, sino algo distinto, un lenguaje. Pedro sintió que ese sonido lo atravesaba, como si le hablara en lo más hondo de su mente, un mensaje que no comprendía del todo, pero que helaba la sangre. Don Apolinario disparó, 1, 2 veces. La criatura se dobló, pero no cayó. Giró lentamente la cabeza hacia Pedro. El chico tembló, sintió que ese ser lo elegía, que lo marcaba. El padre corrió, lo abrazó fuerte, lo empujó hacia atrás, hacia la casa. ¡Adentro, carajo, adentro! Y la criatura dio un salto imposible, cayendo sobre el alambrado. Las vacas mugieron, los caballos se desbocaron, y en ese caos, Pedro juró ver algo más. Una segunda figura, una sombra más pequeña, escondida detrás del monstruo, como si no estuviera solo. El padre disparó otra vez, y la figura se perdió en los pastizales, arrastrando tras de sí en ese eco extraño casi humano. La calma volvió, poco a poco, aunque nada volvió a ser igual. Esa noche, don Apolinario cerró las tranqueras con candados dobles, clavó maderas en las ventanas y juró, entre dientes, que si volvía lo enfrentaría hasta el final. Pero Pedro ya sabía que no era una simple bestia, sabía que lo había mirado, que lo había elegido y que algún día volvería por él. Pasaron los años y la estancia ya no existe. El campo fue vendido, las tranqueras oxidadas, los corrales cubiertos por yuyos altos. Pedro creció, se fue a estudiar a la ciudad y hoy trabaja como veterinario en un zoológico. Un hombre serio de bata y maletín, un hombre que al mirarlo nadie imaginaría lo que guarda en silencio. Pero cada diciembre, cuando vuelve a la pampa a visitar a su madre anciana, hay una noche en la que no duerme. Se sienta en el patio, mira la llanura oscura y recuerda. La imagen sigue intacta en su memoria. Los ojos rojos, la figura erguida y el sonido que no era un animal, que aún le retumba en la cabeza. Terminamos por esta noche, queridos oyentes. Hay veces que la paz que se siente del campo no es solo tranquilidad. Así que recuerden, puede que alguna criatura poco habitual ande por ahí, en las sombras, esperando por algo más que un cordero. Esto fue Turno Noche.